libertad. Amén. No, que a lo mejor van a estar los templos llenos, pero si no están haciendo la voluntad de Dios, se van a quedar. No, vamos a la presencia de Dios. Dios le bendiga. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Aleluya. En Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, aleluya, capítulo 20. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 20. Vamos a leer, amados hermanos, del 1 al 3. Del 1 al 3. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 3. Aleluya. Acuérdense que está primero Primera de Crónicas y luego está la segunda. Aleluya. 20, 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Amén. La palabra de nuestro Dios, amados hermanos, dice de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tomen su lugar. El tema de la predicación, amados hermanos, de esta predicación es: elige la fe y no el miedo. No nos pusimos de acuerdo nuestro hermano Manuel y yo. No nos pusimos de acuerdo y vamos a hablar de lo mismo. Elige la fe y no el miedo. Y amados hermanos, en esta parte de la palabra de Dios que leímos, a Josafat Dios permitió, amados hermanos, que viniera esta prueba, porque él había hecho, amados hermanos, algo que a Dios no le agradó. Y esto fue que emparentó con Acab. Emparentó con Acab. ¿Quién era Acab? Un rey, ¿verdad? ¿Un rey de dónde? De Israel. Recuerden que ya aquí ya estaban divididos, amados hermanos, Judá e Israel. Judá e Israel ya estaban divididos. Ya estaban divididos. Y Josafat, amados hermanos, emparentó con Acab. Y eso no le agradó a nuestro Dios. Y Dios permite una prueba muy grande, ¿verdad? Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Entonces él tuvo temor. Le dio miedo. Le dio miedo. Y amados hermanos, era un hombre
que tenía grandes promesas de parte de Dios, porque él empezó a reinar, amados hermanos, haciendo las primeras obras de David. Destruyó, amados hermanos, las imágenes de acera, destruyó los lugares altos donde el pueblo de Judá, amados hermanos, se entregaba a la idolatría. Él quitó todo eso y llevó, amados hermanos, llevó a Judá a buscar el rostro de Dios. ¿Pero qué hizo mal? Emparentar con Acab. Un hombre, amados hermanos, perverso, esposo de quién? De Jezabel, ¿verdad? Jezabel. Esa mujer, amados hermanos, terrible, ¿verdad? Que no tenía temor a Dios porque ella estaba entregada a la idolatría. Que era sacerdotisa, amados hermanos, sacerdotisa del Dios de sus padres. Pero que Acab la tomó como mujer y esta mujer fue, amados hermanos, un tropiezo para el pueblo de Dios. Un tropiezo para el pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, a Dios no le gustó que Josafat emparentara con Acab, y por eso fue que permitió esta prueba, ¿verdad? Sin embargo, amados hermanos, aquellos que entendemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas, lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es fijar los ojos en Jesús. Fijar los ojos en Jesús, amados hermanos, y poner por obra la fe. Poner por obra la fe. El diablo, amados hermanos, siempre utiliza a las personas para que nos traigan los mensajes de las calamidades. Y, amados hermanos, ciertamente cuando el Hijo de Dios se porta mal, también Dios usa a los profetas, a sus profetas, para que vengan y nos llamen la atención y nos volvamos de nuestros malos caminos. Amén. Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, aquellos que andamos bien, aquellos que andamos mal, de todas maneras el diablo manda a las personas para que nos traiga, ¿qué? Malas noticias. Malas noticias. Los hijos de Dios, amados hermanos, deben elegir poner en práctica la fe y no dejarse llevar por el miedo. Miren, si nosotros vamos allí a Génesis 3, Aleluya. si nosotros vamos a Génesis 3, amados hermanos, después de que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, después de que Dios, amados hermanos, le da instrucción al hombre y le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer excepto de este, porque el día que de él comas, ese día vas a morir. Dice el 3, del 1 en adelante, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me ¿A qué se debió, amados hermanos, o a qué se debía que aquel hombre, amados hermanos, que tenía una intimidad con Dios, que podía hablar con Dios, amados hermanos, a la hora que quisiera, por qué ahora tuvo miedo y se tuvo que esconder? La palabra de Dios, amados hermanos, dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera. Y dice que Dios es ¿qué? Amor. Dice que Dios es amor. Y en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. ¿Por qué el hombre, amados hermanos, en esta ocasión tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo? Porque había pecado. Porque entendió, amados hermanos, que había hecho mal al comer del árbol que Dios había dicho: no comas de él. La inocencia, amados hermanos, que había, la inocencia que había en Adán, se terminó en el momento en que él, amados hermanos, pasó el bocado del fruto que Dios había dicho que no comiera. Yo les he dicho, amados hermanos, ¿por qué cuando Eva comió no pasó nada? ¿Por qué cuando Eva comió no pasó nada? Si ella fue la que comió primero. ¿Por qué no pasó nada? Porque el responsable de Eva era Adán. Y él tenía que haberle llamado la atención a su mujer, arrepentirse delante de Dios, y no hubiera pasado. La palabra de Dios, amados hermanos, si nosotros vemos aquí, dice claramente que la mujer comió y no le fueron abiertos los ojos, porque eso tenía que haber sido instantáneo. Dice que la mujer comió del fruto y no pasó nada, hasta que le participó a su marido, y él también comió. Y entonces, amados hermanos, dice que los ojos se les abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué tuvieron que hacer unos delantales, amados hermanos? Porque ahora tenían malicia. Ahora tenían malicia. Ellos tenían, amados hermanos, al principio, está hablando nuestro hermano Manuel acerca de la dispensación de la inocencia. Por eso es que la palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros tenemos que ser como niños, que no seamos maliciosos. Maliciosos. Porque la malicia nos lleva a pecar, o nos lleva a servir como tropiezo para que otros pequen.
Lo que hizo Balaam, amados hermanos, lo que hizo Balaam al aconsejar al rey para ponerle tropiezo al pueblo de Israel, eso es malicia. Malicia. Bien, amados hermanos, dice pues la palabra de nuestro Dios que cuando les fueron abiertos los ojos, entonces, amados hermanos, vino sobre ellos ahora la conciencia. Ahora estaban, amados hermanos, ahora estaban conscientes de lo que estaban haciendo y se dieron cuenta que le fallaron a Dios. Y se escondieron. Y cuando el Señor, amados hermanos, empieza a buscarlos en el huerto y llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué le dice el hombre? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Aleluya. Nosotros, amados hermanos, Él no sabía. Él no sabía que no se podía esconder de Dios. Nosotros sí lo sabemos. Que no nos podemos esconder de Dios. Y para que no haya temor en nosotros, amados hermanos, tenemos que apartarnos de toda especie de mal. Y si por alguna circunstancia, amados hermanos, dice la palabra de Dios claramente que si llegáremos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Algo que el hombre no hizo. Él nunca se arrepintió, amados hermanos. Nunca. El Señor lo sacó del huerto y él no se arrepintió de lo que hizo. ¿No le pidió perdón a Dios? En ningún momento, amados hermanos, mostró arrepentimiento. Y viene una consecuencia tras la otra. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros debemos evitar en nuestra vida. Ahí pues donde leíamos, amados hermanos, con el rey Josafat, ahí en Segunda de Crónicas 20. Él entiende, amados hermanos, él entiende que eso viene de parte de Dios y que Dios tiene el poder para pararlo, para detenerlo. Y dice, amados hermanos, ahí mismo en el 3 dice, entonces él tuvo temor. Dice, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o hambre, o espada, o de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía,
de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Y estaba ahí Jahaziel, ¿verdad? Jahaziel. Miren lo que hizo, amados hermanos, este rey. Llevó al pueblo de Judá, amados hermanos, no solamente a meterse en ayuno, sino también a presentarse en la casa de Dios. Y allí estaban, dice, todos los hombres, cada uno, amados hermanos, los casados estaban con su mujer, con sus niños. Cuando habla, amados hermanos, de sus niños, es de niños pequeños. Cuando habla de hijos, amados hermanos, son aquellos adolescentes o adultos, ¿verdad?, que no son casados, que son solteros. Aquellos, recuerden, amados hermanos, que el pueblo de Israel, después de los 12 años, los niños, amados hermanos, ya son hijos de la ley. Ellos, amados hermanos, ya son hijos de la ley. Aún entre los cristianos, amados hermanos, los niños, después de los 12 años, tienen que hacer su decisión por Cristo. Porque ya no dependen, amados hermanos, de los padres. Aunque todavía el cuidado, amados hermanos, la educación, la corrección, amados hermanos, y la disciplina depende de los padres, pero el niño ya tiene que irse haciendo responsable, amados hermanos, de sus decisiones y de sus actos. Aquí pues, amados hermanos, estaba todo Judá. Todos los hombres, amados hermanos, con sus mujeres, sus niños y sus hijos. Y ya hace el rey, amados hermanos, esta declaración: Señor, tú eres poderoso, ¿verdad? Tú tienes poder en el cielo y en la tierra. Y tú puedes auxiliarnos. Se tuvo que humillar el rey, amados hermanos, pero él no pidió la ayuda de extraños, sino que fue directamente a la casa de Jehová. Él no pidió la ayuda, amados hermanos. Él tenía alianzas con otros reyes. Él hubiera pedido, amados hermanos, que vinieran a auxiliarle otros reyes, porque tenía alianzas con otros reyes, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿A quién acudió? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, tú puedes librarnos, Señor, de esto que nos ha producido este temor, este miedo que nos consume, Señor. Tú nos puedes librar. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y llama, amados hermanos, y dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice: y todo Judá, ahí en el 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus... Y estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita,
de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. sino de Dios. Es cierto, amados hermanos, hay lugares en donde por disposición del gobierno los hermanos no pueden abrir los templos, pero nosotros tenemos esa libertad. Aleluya. Nosotros que tenemos esa libertad debemos aprovechar. Esa libertad la quisieran en China, amados hermanos, donde inició todo este argüende del COVID-19, ¿verdad? Que, amados hermanos, hoy los científicos coherentes, aquellos, amados hermanos, que han estudiado todo lo que es las enfermedades, amados hermanos, por infección, dicen que el COVID-19 es menos mortal, amados hermanos, que el SARS. El SARS fue todavía más mortífero. Si bien, amados hermanos, el coronavirus o el COVID-19 se propagó rápidamente, eso no quiere decir, amados hermanos, que los que se infectaron o se han enfermado mueran. Porque en China, amados hermanos, hoy anunciaron que dieron de alta el último paciente que tenían en esos hospitales que hicieron, amados hermanos, a marchas forzadas. Quiere decir que los chinos ya controlaron, amados hermanos, esa enfermedad y ya se les quitó el miedo, pero que a las demás naciones, ahora Italia, amados hermanos, Francia, España, que están teniendo este tipo de situaciones, están igual como cuando estaba China en medio del ojo del huracán. Pero, amados hermanos, las naciones, es normal que tengan miedo porque no tienen a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no tienen a Cristo. Pero los hijos de Dios tenemos que tomarnos de la fe. Amén. Tomarnos de la fe. Es cierto, amados hermanos, por orden, muchas veces de las estancias a donde vamos, decía nuestra hermana Esther acerca del cubrebocas, ¿verdad? Y si, amados hermanos, le ponen a usted una bata y unos guantes, los tiene que utilizar. Pero lo hemos dicho, nuestro maestro, amados hermanos, nuestro maestro cuando vinieron a él, los leprosos, pidió, amados hermanos, un traje de esos que usan los astronautas, o pidió guantes, y dice la palabra de Dios que los tocó. Los tocó. No les dijo, espérense ahí, 10 metros de distancia, ¿verdad? Desde aquí voy a declarar su sanidad y se pueden ir y se pueden ir a presentar al sacerdote. No. Dice que los tocó y les dijo, vayan y preséntense al sacerdote y presenten la ofrenda o el sacrificio que está establecido por su sanidad de la lepra. No los mandó directamente a su casa, amados hermanos. No los mandó. ¿A dónde los mandó? Desde acá. Al templo. Al templo. Vayan y preséntense en el templo y presenten la ofrenda que está ordenada por Moisés, por la sanidad que ha habido en sus cuerpos. Pero hoy, amados hermanos, es triste ver cómo los cristianos también caemos, amados hermanos, en esa psicosis causada
por los medios de comunicación. Usted prende la televisión y no se habla de otra cosa más que del COVID-19. Y también de algunos, amados hermanos, algunos que han hecho mercadería del pueblo de Dios. Fíjese, estaba yo viendo una entrevista entre dos personas. Uno era pastor, el otro... Es más, no quise ni siquiera terminar de ver, amados hermanos, esta entrevista. Porque el pastor, ¿sabe qué estaba haciendo? Vendiendo, amados hermanos, el gel a cada congregante, ¿sí? Y se jacta de decir, amados hermanos, que tiene más de 1000 congregantes en 1000 pesos. Una botella de gel. Yo no sé si oró por el alcohol, no sé si a lo mejor profetizó sobre él, o no sé, declaró alguna cosa sobre ese gel, pero imagínense nada más, 1000 pesos. Sí, le dijo que con eso ya no iba a sufrir de la enfermedad. ¡Qué terrible! Otros, amados hermanos, están orando para que el COVID-19 desaparezca. A nosotros, ¿cuándo nos mandó nuestro maestro a andar orando, amados hermanos, por las pestes? No. A nosotros nos mandó a orar por los enfermos, a liberar a los endemoniados, a pedir por los presos. Pero no andar declarando, amados hermanos, andar declarando que atamos, ¿verdad? Atamos al coronavirus, ¿verdad? Lo eliminamos en el nombre de Jesús. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Eso, amados hermanos, lo hacen hombres que tienen mucho conocimiento bíblico, pero que les gana el amor al dinero. El amor al dinero. No les importan las almas, les importa el dinero. Nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que hacer exactamente lo que hizo Josafat. Exactamente lo que hizo Josafat. Cuando viene miedo a nosotros, cuando viene, amados hermanos, temor, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. A adorar el nombre de Dios, a adorar el nombre de Dios. Amén, aleluya. Y en la oración, amados hermanos, pedirle que su Espíritu Santo nos fortalezca. Para que nuestra fe no falte. Para que nuestra fe no falte. ¿Qué pasa, amados hermanos? ¿Por qué pues este temor en el pueblo de Dios? Una, porque hay pecado. Otra, porque hay tibieza espiritual. Y en la tibieza espiritual, amados hermanos, en la tibieza espiritual, la palabra de Dios dice claramente, amados hermanos, que los tibios no agradan a Dios. Que los tibios van a ser vomitados, amados hermanos, de la boca de Dios. Por eso es que el Hijo de Dios, amados hermanos, no debe vivir una vida de tibieza, sino ferviente. Ferviente en la oración. Ferviente en la adoración. Ferviente en la alabanza. Consciente, amado hermano, de que está viviendo una vida agradable a Dios. Porque eso es lo que trae la seguridad. Gloria a Dios. El pecado trae miedo. Adán dijo, tuve miedo. ¿Por qué? Porque ahora veo que estoy desnudo, dice. Después de eso nosotros vemos que viene el juicio, ¿verdad?
Pero usted no va a ver ahí que Adán le haya dicho al Señor, me arrepiento de lo que hicimos mi esposa y yo. Él no lo declara. Sin embargo, amados hermanos, aunque Josafat sabía que había hecho mal al emparentar, amados hermanos, con Acab, él reconoce la grandeza de Dios. Reconoce la grandeza de Dios y le pide, amados hermanos, socorro. Fija sus ojos en Dios y Dios le da paz. ¿Dios le da qué? Paz. Él fija, amados hermanos, sus ojos en Dios y dice, Señor, tú eres el poderoso, Señor. Tú puedes librarme de todo esto que viene, Señor. Tú puedes librar a tu pueblo. Y el Señor, amados hermanos, habla a través del profeta y le dice, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le dice, allí en el 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Aleluya. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era... ¿Qué tuvieron que hacer ellos, amados hermanos? Glorificar el nombre de Dios. ¿Qué tuvieron que hacer ellos, amados hermanos? Creerle a su profeta. Creerle a su profeta. ¿Qué les dijo el profeta?
¿Qué les dijo? Tranquilos, tranquilos. Después, amados hermanos, de que el rey estaba, que no le cabía el corazón, amados hermanos, en su pecho, por el temor, amados hermanos, a los rumores que había, ahora viene Dios y le dice a través de su profeta, ¿qué? Tranquilo, tranquilo Josafat, y tranquilos los de Judá y los moradores de Jerusalén, tranquilos. Ustedes no tienen por qué pelear. No, la guerra no es suya. La guerra no es suya. Ustedes esténse quietos y vean el poder de Dios. Ustedes esténse quietos y vean el poder de Dios. Pero el pueblo de Dios, amados hermanos, llega a caer en ese tipo, amados hermanos, de inquietud. Y eso es porque quitamos los ojos de nuestro maestro. Quitamos los ojos de nuestro maestro. Y él quiere, amados hermanos, que nosotros confiemos en él. Porque Él es el poderoso de Israel. Y Él puede librarnos, amados hermanos, de todas las cosas que el mundo teme. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero llevarlos, amados hermanos, ahí a Primera de Reyes. Primera de Reyes 19. Está un poquito atrás de Crónicas. Aleluya. El miedo, amados hermanos, en el hombre es natural, está dentro, amados hermanos, de sus emociones. El miedo en el hombre, amados hermanos, es algo natural porque está dentro de sus emociones. ¿Y qué son las emociones en el hombre, amados hermanos? El alma del hombre. El alma del hombre. De tal manera, pues, que no estamos, amados hermanos, exentos de tener miedo. Pero el problema es cuando a ese miedo, amados hermanos, nosotros le permitimos que se convierta en psicosis, que venga a crear en nosotros, amados hermanos, angustia, que venga, amados hermanos, a meternos en depresión, en inseguridad. Porque entonces la fe, amados hermanos, empieza a faltar. Y la palabra de Dios dice claramente, amados hermanos, que aquellos que dudan, dice que no agradan a Dios. Debemos actuar con fe porque el que duda no agrada a Dios. Así es de que, amados hermanos, aunque el miedo es natural en el hombre, Dios vino a someter, amados hermanos, nuestras emociones cuando nosotros le permitimos que nuestra alma, amados hermanos, se sujete a Dios. Cuando nosotros sujetamos nuestra alma delante de Dios, entonces nuestras emociones son, amados hermanos, las que están sujetas por Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios. Ahí en el 19 dice: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la
la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Un hombre, amados hermanos, que le dijo al rey: de cierto no va a llover si no es por mi palabra. No va a llover, va a venir una gran sequía y no va a caer agua si no es por mí. ¿Y vino la sequía, hermanos? ¿O no vino la sequía? Vino la sequía. Y vino una gran hambre, amados hermanos. Por eso es que Elías es enviado ¿a dónde? Con la viuda de Sarepta de Sidón. Con la viuda de Sarepta de Sidón. Y él vio la gloria de Dios, amados hermanos. Él vio la gloria de Dios. ¿Cómo, amados hermanos, estuvo con la viuda de Sarepta de Sidón y no faltó, amados hermanos, el alimento? Aleluya. No faltó. No. Y todavía, hermanos, vemos que se enfrenta con 450 profetas de Baal. Párate y siéntate, no te voy a pegar. Y hace descender fuego. ¿Cuántas veces oró, amados hermanos, para que lloviera? ¿Cuántas veces oró para que lloviera? Dice que se postró, amados hermanos, y metía su cabeza entre sus rodillas, ¿verdad? Y le pedía, amados hermanos, a Dios que enviara lluvia. Y le dijo a su criado, se enderezó, amados hermanos, dejó de orar. Y le dijo a su criado, ¿qué? A ver, asómate, a ver si ves nubes, ¿ah? ¿Qué le dijo su criado? No veo nada. ¿Qué hizo de nuevo? A postrar nuevamente. Se volvió a enderezar y le dijo a su criado, asómate. ¿Qué le dijo su criado? No veo nada. No veo nada. Se vuelve, amados hermanos, a meter en oración y se endereza y le dice a su criado, a ver, asómate. Y dice, veo una nube al tamaño de la mano de un... ¿Qué era una nube, amados hermanos, de ese tamaño? Para que este hombre, amados hermanos, creyera que Dios iba a traer lluvia sobre la tierra. A veces, amados hermanos, el Hijo de Dios nos postramos y no tenemos respuesta. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos de orar? ¿Ah? Pues, Dios mío, pues si no me oyes, mejor para qué me fatigo, para qué me canso, ¿verdad? Mejor me postro mañana a ver si ya estás de buenas. Era lo que, amados hermanos, hubiera pensado Elías, ¿no? A ver, Señor, ¿en qué quedamos? O sea, a ver, ¿qué trato tenemos tú y yo? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Y sin embargo, amados hermanos, sin embargo, su fe no decayó. Y cuando el criado viene, amados hermanos, y le dice, veo una nube al tamaño de la mano de un hombre, él se prepara. Él se prepara, amados hermanos, para recibir esa lluvia torrencial que venía sobre la tierra. Este hombre, amados hermanos, que se enfrentó pues a los 450 profetas de Baal y que hizo descender fuego del cielo, ahí, amados hermanos, no oró mucho tiempo. Fue una oración demasiado corta. Y descendió fuego del
descendió fuego del cielo. Este profeta, amados hermanos, el diablo le manda un mensajero y le dice: te voy a cortar la cabeza. Porque eso fue lo que hicieron con los profetas de Baal, ¿no es cierto? Los degollaron. Y ahora, amados hermanos, Jezabel le manda a decir: te voy a hacer lo mismo que le hiciste a los profetas de Baal. ¿Y qué pasó? Este hombre, amados hermanos, que se enfrentó y que se burlaba de estos hombres y que les decía: clámenle más fuerte a su Dios porque a lo mejor está durmiendo o va de viaje o está ocupado en sus negocios. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que se cortaban con cuchillos y gritaban, amados hermanos, frenéticamente, pero su Dios no contestó. Sin embargo, cuando le toca el turno a Elías, amados hermanos, con una oración muy pequeña, desciende fuego del cielo. Pero ahora este hombre sale huyendo de las amenazas, amados hermanos, de una mujer, de Jezabel, la esposa del rey Acab. Y les decía: es normal que en nosotros haya miedo, porque es parte de nuestras emociones. No la podemos arrancar, no la podemos quitar, pero sí se la podemos entregar al Señor para que Él, amados hermanos, cambie el miedo por valor, por valentía. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahí en Marcos, amados hermanos, Marcos 4, santo es el Señor. Vamos a encontrar, amados hermanos, un acontecimiento más actual. Porque usted me va a decir: bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver, amados hermanos, en el Nuevo Testamento. Marcos 4:35. En adelante dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, endurece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Le obedecen. El Señor les dijo: ¿por qué están así medrosos? ¿Por qué tienen miedo? ¿A qué los llevó el miedo a los hermanos? ¿A qué los llevó? ¿A desesperarse? ¿A desesperarse? El miedo los llevó, amados hermanos, a pensar que iban a perecer. Se les olvidó que estaba el maestro ahí con ellos.
Y a veces nos pasa a nosotros igual. Y les dice, ¿cómo es que están ustedes temerosos que no tienen fe? No, sí, Señor, pero una cosa es la fe y otra cosa es el agua, ¿verdad? ¿Estos hombres sabían nadar, amados hermanos, o no sabían nadar? Pues eran pescadores. Eran diestros, amados hermanos, en el manejo de los mares. Eran diestros. Un campesino, amados hermanos, un campesino, cuando se dedica a labrar la tierra, ¿en qué educa a sus hijos? ¿Cómo labrar la tierra? Y les enseña, amados hermanos, los secretos que le heredaron sus ancestros, ¿verdad? A los pescadores, por lógica, amados hermanos, desde niños los adiestraron en el manejo de las tormentas, de las tempestades. Pero aquí, amados hermanos, aquí ellos se encuentran en medio de la prueba y van a despertar al maestro que estaba durmiendo y le dicen, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Y viene el Señor, amados hermanos, y reprende al viento y reprende al mar y se hace grande bonanza. Todo se calma. Todo aquello ir y venir de agua, amados hermanos, se calmó. Pero les dice, ¿cómo es posible que ustedes tengan miedo? ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? La fe, amados hermanos, en nosotros no debe ser teórica. La fe en nosotros como hijos de Dios no debe ser una fe teórica, debe ser una fe práctica. Una fe, amados hermanos, que estemos viviendo a cada instante de nuestra vida. Lo que pasa es que a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho a nuestro. Se nos olvida lo que Dios ha hecho a nuestro favor. A Elías también se le olvidó, siendo, amados hermanos, un profeta poderoso en Dios. Cuando recibió malas noticias, se le olvidó, amados hermanos, que él dependía del Rey de Reyes y Señor. Y va, amados hermanos, y va y se esconde en una cueva. Y de allá va y lo saca el Señor. Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Señor.